Walter Mendoza, médico de San Marcos, con muchos años en temas de sociodemografía, en el Fondo de Población de Naciones Unidas, quien has trabajado hasta la semana pasada ahí. No vamos a usar esa cosa de jubilado, pues somos muchos los jubilados y creo que la palabra en realidad tiene una connotación ambivalente, ¿no? Porque también tiene una carga de deísmo. Así es que lo digo yo que soy jubilado, pero evidentemente no sé jubilado de qué, sigo trabajando. Walter es un extraordinario expositor, es un profesional que del mundo de la medicina, yo diría, ha ingresado desde esa perspectiva a las ciencias sociales, y ahí tiene muchísimas cosas que decirnos. Así que damos la bienvenida a Walter. Gracias. Asiento. Walter, además, quiero señalar, le hemos tenido que decir el día sábado que él iba a hacerse cargo de la exposición. Por lo tanto, tiene todo el beneficio de que ha tenido que hacer la exposición corriendo, pero como sabíamos que él podía, decía, pero yo no he preparado nada. No es que no has preparado, lo tiene preparado toda la vida, así que, o por lo menos la última etapa de la vida, lo tiene preparado. Así que estamos muy contentos. Lidia, acompáñame. Vamos a ser panelistas de Walter después de su presentación. Va a estar con nosotros Lidia Sihuacoyo, Lidia, ¿doctora o doctoranda todavía? Doctoranda en economía, ¿no? Realmente una joven profesional a quien queremos mucho, porque además por sus méritos personales y profesionales. Lidia es además puneña, aymara, a mucho honor para nosotros, ¿cierto? Por todo lo que eso significa. Va a acompañarnos Elia Luna del Valle, hoy día también, apenas llegue de una reunión de decanos de colegios profesionales del Perú que le pidieron que interviniera. Y este servidor, Krishna Muro, que también economista de formación, voy a hacer algunas intervenciones. Ahí está Elia, así que pido para Elia también un aplauso. Buenas tardes con todas y con todos. Yo soy Walter Mendoza. Como decía Krishna en la presentación, trabajé hasta en el Fondo de Población de Naciones Unidas tras 20 años. Me he jubilado hace 10 días y esta es mi primera presentación en esa condición. Es un tema que con Adultos Feliz hemos impulsado en los últimos 20 años. Y hemos sido testigos también de cómo se ha instalado y cómo ha ido ganando relevancia social y política. Hace unos más de 10 años discutíamos el tema de las pensiones no contributivas y hemos visto cómo los cambios poblacionales, el envejecimiento en particular, ha estado cada vez más presente, ¿no? Y por supuesto los impactos que hemos vivido durante la pandemia. Lo que les voy a hablar es acerca de los cambios sociodemográficos y en particular el envejecimiento en una tendencia de corto, mediano y largo plazo. Les voy a hablar acerca de estos cambios y sus implicancias personales, institucionales y políticas. Pero aquí la palabra clave, el concepto clave es el de tendencias. Tendencias alude no a cómo las cosas son, sino a cómo las cosas están cambiando. Y están cambiando muy rápidamente. Muy rápidamente. Hay un dicho que se le atribuye a Benedetti, pero creo que es de una pinta en un mural en Quito, que dice, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Entonces es el tiempo de plantear nuevas preguntas a la sociedad, a la cultura, a la economía y a la política. Vamos a ver por un lado las megatendencias globales, regionales, los envejecimientos, los tipos de envejecimiento, algunos de los hitos sociodemográficos en América Latina, en el Perú,
algunos en el más corto periodo intercensal 2007-2017, transiciones, los shocks demográficos que hemos vivido. Hemos tenido 3 grandes shocks demográficos en pleno curso en el Perú. De la pandemia, que es el segundo evento epidemiológico más importante de nuestra historia. Después de la conquista, nunca en el Perú ha habido un evento epidemiológico de tal impacto. Por supuesto, en términos relativos lo hemos superado rápidamente en comparación con lo que fue el impacto de la conquista, cuyos efectos se sintieron hasta mediados del siglo XVIII. Durante 3 siglos fue decayendo la población. Recién la población se empezó a recuperar a mediados del siglo XVIII. Vamos a ver algo importante, que es la configuración, las transiciones importantes y aceleradas en las familias, las jefaturas de hogar, el tema de las soledades, ¿no? Y enmarcarlo en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Conferencia de Población y Desarrollo de Cairo, que este año cumple 30 años, la década del envejecimiento en la cual estamos, de 2021 al 2030, y algunos escenarios y proyecciones de algunos perfiles de salud en lo que queda hasta la mitad del siglo. También las oportunidades y desafíos que presentan estos cambios para las familias y para las políticas públicas. Las megatendencias las conocemos todos los días, las vemos expresadas en diferentes formas, ¿no? El cambio climático, el cambio demográfico, especialmente el envejecimiento, teniendo presente que hay por lo menos 3 tipos de envejecimiento. El biológico, todos los días envejecemos; el doméstico, que es el de las familias que tienen por lo menos uno de sus integrantes que tiene 60 o más años según la ley peruana; y el demográfico, que es al que solemos referirnos, que es la proporción de la población que tiene 60 y más años. En realidad son 3 indicadores diferentes, ¿no? Obviamente tienen que ver el uno con el otro, pero no nos debemos limitar solo a este demográfico, porque los arreglos familiares, la distribución de personas adultas mayores en el Perú no es homogénea. El Perú es esencialmente heterogéneo en múltiples sentidos, como lo veremos, ¿no? La urbanización es otra mega tendencia que hay en el Perú y en todo el mundo. En 1940, el Perú era 3/4 partes rural, 1/4 urbano. En el año 2023 somos 80% urbanos y 20% rural. Recién en 1940 Perú recupera su nivel poblacional anterior a la conquista y en menos de un siglo lo ha cuadruplicado, lo que a los países desarrollados les ha tomado 1 siglo y medio a 2 siglos. O sea, hemos tenido que cuadruplicar nuestra población en menos tiempo y adaptar las políticas públicas, los servicios, las familias, la organización social a una creciente variación en su estructura y distribución en el territorio. Hemos visto también una acelerada reducción en la fecundidad. A mediados del siglo XX, 3/4 partes de la vida de una mujer estaban dedicadas a criar niños o estar embarazada. En el año 2000, 25% del tiempo de vida de una mujer estaba dedicada a criar niños pequeños o a estar embarazada. En el año 2023, 20% del tiempo de vida de una mujer está dedicada a cuidar hijos pequeños o estar embarazada. Pero ese es el promedio nacional, porque como un país tan desigual como es el Perú, los tiempos dedicados a la crianza son distintos. En el quintil más alto, de mayores ingresos, la tasa global de fecundidad observada el año 2023 es de 1.3. La tasa global de fecundidad deseada es 1.1. La noción de futuro es lo que ha cambiado también con la pandemia. Ya venía en descenso antes de la pandemia, pero la expectativa reproductiva se ha caído en el Perú. Pero no solo se ha caído la expectativa reproductiva, sino se ha caído la fecundidad. Al año 2023 se proyectaba, a partir del censo del 2017, bajo los supuestos en ese momento vigentes, que la fecundidad en el año 2023 sería 2.14 más o menos. La observación
empírica de la ENDES 2023 muestra que estamos en 1.84, un 15% menos de lo proyectado. Y eso impacta todo, o casi todo, porque el envejecimiento demográfico del que solemos referirnos tiene como motores la proporción de población de 60 y más años, que si bajan los nacimientos, rápidamente aumenta la proporción de población de 60 y más años. Lo cual impacta, mostraré luego los impactos que va a tener sobre los sistemas de cuidados en las familias, ¿no? Asimismo, tenemos que este descenso en los patrones reproductivos, en las expectativas reproductivas, hacen que si una mujer, digamos, de sectores más altos, en el grupo de edad de 25 a 30 años, tiene su primer hijo y es el único hijo que va a tener a lo largo de su vida, cuando termine de criar al niño que ha tenido, la niña que acaba de tener, cuando tenga unos 50 años, va a pasar a cuidar a sus padres o a sus abuelos. Es decir, los tiempos de cuidado no son solo de cuidado de niños, sino está siendo cada vez más tiempo de cuidado de los padres, tíos, tías que tenemos a nuestro cargo. Y esto cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque si las familias se organizan para organizarse y hace 25 años 1 de cada 5 hogares en el Perú estaba jefaturado por una mujer y antes de la pandemia 3 de cada 10 estaban jefaturados por una mujer y al año 2023 38% aproximadamente están jefaturados por una mujer, eso impacta todo o casi todo. Y estos cambios son rápidos. Y la sociedad se viene adaptando, dando respuestas como puede, pero la política está atrás. Por eso decía que hay preguntas nuevas que están emergiendo. Perú felizmente es un país que tiene relativamente buena información. Es el único país, por lo menos de los que conozco, creo que es así, que tiene encuestas del tipo ENDES, encuesta demográfica de salud familiar, que de hace más de 10 años adicionalmente tiene un módulo sobre enfermedades crónicas, que se actualiza cada año. Tiene una encuesta nacional de hogares, que es una magnífica encuesta que todos los años se actualiza también. Tenemos registros administrativos. Relativamente, por lo menos en América Latina, Perú sigue siendo un país mendigo en un banco de datos. Tenemos rica información, mucha información, pero no se está usando adecuadamente. La universidad tiene entre sus cometidos explotar esa información para la investigación y generar mejores políticas públicas. También hemos sido testigos como en 1989, 88, por ahí, el Perú alcanza su máximo número de nacimientos en su historia. Venía aumentando desde mediados del siglo XVIII hasta que en 1980, fines de los 80, alcanza su máximo número y empieza a descender y seguirá descendiendo hasta fin de siglo. Por lo menos no hay nada que sugiera que va a haber una reversión en el número de nacimientos. Y eso, aparejado a que la gente sobrevive más, hace que la proporción de gente adulta mayor sea cada vez más importante, ¿no? Hemos visto también, hemos sido testigos de cómo entre los años 2018, 19, 20, Perú devino un país de destino migratorio. Nunca habíamos tenido tantos migrantes y refugiados que venían de otro país. Lima es la tercera, cuarta ciudad en el mundo con población venezolana. Después de Caracas, Barquisimeto, Valencia, Lima es la tercera o cuarta ciudad en el mundo con población venezolana. Y entre los millones que llegaron al Perú, se cuentan los cerca de 5.000 médicos y enfermeras que se sumaron a la lucha contra la pandemia. ¿Por qué? Porque en el Perú se han ido en los últimos 30 años 13.000 médicos. Solo 3.000 han vuelto. Tenemos un déficit grande, aparte, asumiendo que solo mirando el número de migración. La población de profesionales de Venezuela, enfermeras, vino a compensar en parte esa pérdida, ¿no? Y así, entonces, vemos que hay la administración de esta creciente supervivencia, por lo tanto, deviene uno de los grandes desafíos de política pública en el siglo XXI. Si en el siglo XX los grandes vectores demográficos fueron la disminución de la fecundidad y la migración, de la cual nosotros, nuestros padres, hijos, sobrinos, primos, ahijados, somos migrantes o nietos o familiares de migrantes, ahora la migración ya no es
solo, o la clásica urbano-rural, perdón, del campo hacia la ciudad, sino ahora es dentro de la propia ciudad o entre ciudades. Hay gente que trabaja 6 meses en el cono norte, 6 meses en el cono sur, una temporada por aquí, por allá, pero entre ciudades. El perfil de la migración y por lo tanto de la movilidad está cambiando, ¿no? Entonces esta supervivencia, que va a ser alargada cada vez más según las proyecciones con la información disponible, plantea múltiples desafíos y eventos como este nos ayudan a hacerlo visible, ¿no? Son el rápido cambio en las pirámides de edades. Aquí tenemos hacia la izquierda cómo es la pirámide en el año 1995 y cómo es en el año 2030. Y esto va a seguir cambiando rápidamente hacia el 2050. O sea, menos nacimientos y sobrevivencia mayor en edades adultas y adultas mayores. Esta curva que ven acá al centro se llama la mediana de edades. ¿Qué significa? La mitad de la población está debajo de este punto, la mitad de la población está por encima de este punto. El Perú ha sido pensado, gestionado, analizado, pensando en esta curva horizontal prácticamente. Desde 1950 hasta el año 2000 aproximadamente era un horizontal. No pasaba el 20%, pero empezó a dispararse. Por lo tanto, la economía, los servicios, la política, todo tiene que cambiar. Y esta curva que está a la derecha es la distribución, más o menos somos un país relativamente promedio respecto a América Latina. Y aquí vemos la proporción es bastante similar de población urbana y población rural en América Latina y en el Perú. Cada vez un país más y más urbano. Y no es solo población en términos de volumen, sino también de estructura de edades. ¿Por qué? Porque el campo tiene población envejecida mayor que la ciudad. En los años 60, 70, los líderes campesinos, los dirigentes sindicales de los campesinos tenían 25 a 30 años en promedio. Ahora los que quedan tienen 55 a 60 años en promedio. Y los saberes se van con ellos muchas veces. Las tradiciones, los conocimientos, la biodiversidad, el manejo de la biodiversidad se va con ellos. Entonces, no es solo cuestión de volumen, no es cuantitativo solamente el asunto, es mucho más cualitativo. Estas son, la curva acá, esta es América Latina y el Perú, aquí comparando Perú en verde, una tendencia muy similar a América Latina, que es la tasa global de fecundidad. La cantidad de hijos que tiene una mujer al final de sus años reproductivos bajo una serie de supuestos, vean cómo ha ido cambiando, de 7 en promedio, cómo ha ido cayendo. En un par de días se va a publicar las nuevas proyecciones de población de Naciones Unidas y espero que se actualice también esta proyección, que ya está por debajo de 2 y la cifra de reemplazo es 2.1. Y aquí lo que les decía hace un rato, la cantidad de nacimientos a lo largo de nuestra historia, de entre 1950 y el año 2050. Cómo ha ido aumentando, aumentando. Esto viene en realidad desde mediados del siglo XVIII, aumentando hasta 1988, 89 y se proyecta que siga decreciendo el número de nacimientos. Y esto configura nuevas preguntas en la Facultad de Medicina. ¿Cuántas horas debería de tener el curso de geriatría o de medicina del adulto? ¿O cirugía del adulto? ¿Cuántos cursos o horas debería tener pediatría? No es que deje de ser importante, por supuesto, son magníficas especialidades, pero las demandas y necesidades y la formación de recursos humanos es rápidamente cambiante, ¿no? No llegan a 200, si no me equivoco, o 300 el número de geriatras que hay en el Perú, comparado con los pediatras. Aquí, ¿qué tenemos? Las curvas de dependencia. Estos configuran un periodo que se llama bono demográfico, ¿ya? De oportunidad, cuando todavía, el Perú es un país joven todavía, pero rápidamente está dejando de serlo. Entonces, cuando hay un periodo en el cual la población, en teoría dependiente, porque estos son números nomás, ¿no?
en realidad el concepto de bono demográfico es mucho más complejo. No solo son números, quién está en el numerador y en el denominador, sino es el resultado de haber invertido en adolescencia y juventud. ¿Por qué? Porque hablar de envejecimiento en el Perú en el siglo XXI no es hablar de quienes hoy son o somos adultos mayores, sino quienes lo seguirán siendo en este siglo, pero también quienes dentro de 20, 30, 40 o 50 años. Y el costo de no hacer nada hoy con quienes son adolescentes y jóvenes va a hacer que esta oportunidad se termine perdiendo, ¿no? Esta curva que vemos acá, hay dos curvas acá. Una en azul, que empezó a descender, a ascender, y esta en rojo, que venía en descenso, aumentó alrededor de la pandemia y poco antes, y continuará disminuyendo. ¿Qué cosa es eso? Estos son, les hablé de 3 shocks demográficos. El shock de ser país de destino migratorio, en un contexto en que todavía se siguen yendo peruanos al exterior, ser país de destino migratorio, la caída de la fecundidad y el shock de la sobremortalidad de hombres de 60 y más años. Porque los hombres murieron aproximadamente el triple de mujeres, que, sobre todo a edades adultas mayores, que ya venían de antes de haber tenido una sobremortalidad. Es decir, los efectos sobre la viudez que esto tiene para el presente y el futuro no son menores. Luego vamos a ver acá los índices de masculinidad, ¿no? Entonces, en rojo, entre 1950 y el 2050, cómo venía disminuyendo la tasa de crecimiento de la población. Se recuperó muy ligeramente, pero nuevamente volvió a caer. Y aquí tenemos los shocks demográficos del último medio siglo. Esto es Yungay, 70.000 personas que de un día para otro desaparecen o mueren, pero en 2 o 3 días, esto es 2 años por lo menos de sobremortalidad. Pero aquí la población era de 13 millones, aquí éramos 32 o 33 millones. Y aquí tenemos los índices de masculinidad que les decía, que es la cantidad de hombres por 100 mujeres. La cantidad de hombres sobre la cantidad de mujeres multiplicado por 100. Y vemos cómo, después de la pandemia, a los 60, 70, 80, 90 años, va a una tendencia a la baja, que ya era baja, porque los hombres en general tienden a morir antes que las mujeres, cualquiera sea el motivo, ¿no? Nos vamos quedando solas. Ya. Y para ir terminando ya, estos son los efectos sobre la esperanza de vida al nacer, entre 1990 y el 2030, ¿ya? ¿Dónde estamos? Y las caídas de la esperanza de vida. No voy a abrumarlos con más datos, pero quisiera retenerme en esta proyección, que es entre 1990 y el 2021, la esperanza de vida comparada con la esperanza de vida saludable. Es decir, una persona a los 60, 64 años tiene, por decirlo, una esperanza de vida de 25 años, de los cuales no todos esos años van a ser saludables. Y esa es la proyección, y vean ustedes cómo ha caído, no solo la esperanza de vida, sino la esperanza de vida saludable por efecto de la pandemia. Y ya para ir terminando, algunas transiciones en las familias peruanas, ¿no? Hemos pasado rápidamente de tener una estructura de 1-2-4 a 4-2-1. Es decir, un abuelo, 2 hijos y 4 nietos. Eso era hace 50 años. Ahora tenemos 4 nietos, 2 hijos y 4 abuelos, 2 hijos y un nieto. Pregunten ustedes a sus nietos, sobrinos, hijos, cuántos hijos tienen o quisieran tener. La mayoría está tendiendo hacia la baja, ¿no? La jefatura femenina, desde 1998, fin de los 90, de 18.5 a 37.7%. Pero antes de la pandemia era 31, 30%. Con la pandemia se ha disparado.
Observa una tendencia al alza, pero aumentó más con la pandemia, ¿no? Esto me parece fundamental. Esto es entre el año 1950 y el 2050. La cantidad de familiares para una niña de 0 a 4 años, la cantidad de tíos, primos, bisabuelos, abuelos y hermanos, versus la cantidad de tíos, primos, sobrinos, ahijados, nietos, hermanos, bisnietos que tiene una mujer de 65 a 69 años a lo largo de este siglo. Vean ustedes las diferencias. Y cómo está decayendo, o ha empezado a decaer para las mujeres de 65 a 69 años, la cantidad de primos y de sobrinos, que son parte de la red de soporte. La pregunta es, quienes hoy son jóvenes y tienen uno o ningún hermano, y uno o ningún primo, ¿cuántos, cuando viva una persona de 20, que va a vivir, digamos, 65 años más adelante, cuánta gente va a tener para que lo cuide, ¿no? Y termino, bueno, no voy a mirar esto, la pandemia. Esto seguramente, aquí van a comentar los resultados del censo del 2017, las personas que vivían solas. Las personas de poblaciones de 70 y más años que vivían solas, ¿ya? Esto es pensión de algún tipo, esto es antes de la pandemia, acá a la izquierda, y esto es después de la pandemia. Esto es del trimestre octubre, noviembre, diciembre del 2019, primer trimestre de 2024. Primer trimestre de 2024. ¿Ya? ¿Cómo ha caído el total, los afiliados a la ONP, AFP, etcétera, etcétera, etcétera? Esto es por departamentos, la población con una pensión y ya no los... Finalmente, creo que es cada vez más relevante el rol de las familias, cómo se conforman las estructuras de hogares para el sistema de cuidados, y todo esto en un contexto de mayor incertidumbre social y económica, ¿no? Entonces, creo que nos auguran tiempos interesantes, desafiantes, y eventos como este creo que hacen muy bien en poner la atención sobre esas prioridades, ¿no? Muchas gracias, disculpen el apuro, es que me pidieron hace un par de días esta presentación. Walter, muchísimas gracias, una sucinta pero jugosa exposición, una habilidad para ir a lo concreto de esta complejísima problemática. La verdad es que es una presentación que enamora para seguir profundizando, porque hay muchísimo que hacer con respecto al tema, muchísimo que hacer. Bien, vamos a comentar aquí en el panel, vamos a fijar un orden. Comenta el panelista aproximadamente 10 minutos, va a ser en este caso Lidia Ciguacoyo primero, después sigue Elia y vamos a terminar haciendo algunos comentarios. Y preguntan al expositor. Si alguno tiene preguntas que hacer, vamos a agradecer que vayan escribiendo las preguntas y nos las hacen llegar por escrito para luego aquí en los últimos 20 minutos cribarlas un poco y ponerlas a consideración de Walter, que tiene abundante información, así que le vamos a sacar el jugo antes que se vaya. Lidia, por favor, tienes el micro. Muchas gracias, Krishna. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar presentes el día de hoy. Sé que han hecho un esfuerzo significativo para estar el día de hoy en esta su casa, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y también un saludo a todos los hermanos y hermanas que nos están viendo de manera virtual en todos los países. Pero también, como mencionaba Krishna, estamos de manera intergeneracional, porque en realidad el envejecimiento no es un tema que solamente le compete a los otros, mayores de 60 años, sino porque yo siempre señalo, y acá están varias de mis alumnas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, todos los días envejecemos, todos y todas. El envejecimiento no es un tema de viejos, en realidad, ¿no? Es un tema que nos compete a todos y todas, ¿no? Mirémonos el día de hoy, ¿quiénes estamos presentes?
¿no? Entonces, sí, efectivamente, Walter lo señaló, una de las grandes transformaciones mundiales, y en específico también América Latina, la CEPAL lo señala, ¿no? Que el promedio en América Latina, el envejecimiento llega a 13.4%. Vamos a decir que de cada 100 personas, 13 somos adultos mayores de 60 años de edad. 13. Pero eso no es un número más, no es un dato, porque eso es variante por países, ¿no? Algunos decían que Colombia es igual que Perú, tienen un envejecimiento moderado, pero no. La pandemia ha acelerado más bien también el envejecimiento. El promedio incluso es mayor, en el caso nuestro, de nuestro país, ¿no? Orgullosos de estar peruanos, pero 13.6, casi 14%. Pero esos son los identificados. ¿Cuántos no están en el censo? Y además hay que ser realistas, porque en el caso de Perú, y estoy segura que en Bolivia y Ecuador, muchos adultos mayores ni siquiera tienen un documento nacional de identidad. No son ciudadanos de este país, como diría en una política pública, y no están dentro de los sistemas públicos. Y eso nos tiene que dar a reflejar una realidad grave, grave, porque en realidad, sí pues, estamos envejeciendo, pero ¿cómo estamos envejeciendo? Es la pregunta ahorita, ¿no? Por eso estamos el día de hoy, quizás preocupados, quizás queriendo aprender, pero también nos preguntamos, ¿qué va a pasar? Porque siempre se especula y se habla nuestro futuro. ¿Qué futuro? En realidad es nuestro presente. Y este es nuestro presente. Pero un presente también que hay que tener claro a partir de lo que somos. Hombres y mujeres mayores de 60 años, pero no solamente somos limeños. Lima Metropolitana es la capital del Perú, pero en un país que tiene 26 regiones, más de 1.870 distritos, más de 55 pueblos indígenas, más de 48 lenguas. No necesitamos, yo voy a hablar desde las políticas públicas, es parte de mi experiencia, ¿no? Entonces, no necesitamos políticas públicas, actividades, programas, proyectos, ¿no? Con una sola mirada, horizontal, como si todos y todas fuéramos iguales. No somos iguales. Mirémonos aquí mismo. De repente nos une el género, somos mujeres. De repente nos une la edad, tenemos 60. Pero mi otra compañera tiene 70, pero mi otra amiga tiene 80, pero más allá tienen 90. Algunas todavía podemos caminar, somos más activas, las otras ya con un poquito de dificultad, ¿no? Pero estamos ahí, ¿no? Pero las de 80, estamos aquí también, pero seguramente con mucho cuidado. Y las de 90 y las de 100, nos dijo Walter que pasó la esperanza de vida. Sí, envejecemos efectivamente, pero lo que ha aumentado también es que ahora vivimos más. Si uno se pregunta, ¿hasta qué edad vivieron nuestros abuelos? 40 años, 45, 50, ya no los conocíamos. Pero nosotros vamos 60. Hay que preparar nuestra fiesta del 70. 80, una jarana con banda y todo a los 90, mínimo, ¿no? Pero en el Perú ya se habla de personas centenarias. Ya no tenemos que celebrar solamente los 50, hay que ahorrar para los 100, ¿no? Y más. Mi abuela falleció a los 103 años, lúcida, 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 y feliz. Diciéndonos, yo he tomado, he bailado, así que ustedes disfruten. Linda, ¿no? Pero esa esperanza de vida que tenemos a largo, ¿no? Pero mirándonos también con una de las cosas que hay que tener
también una de las realidades. Heidi dijo algo muy importante. En este evento, en este seminario internacional, también hay que rendir homenaje y hay que reconocernos, a nosotras mismas también. Hace poquito ha sido el Día del Maestro. Y en realidad hay que aprender mucho de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas en nuestro país. Porque la mirada del envejecimiento es distinta a nivel urbano que a nivel rural. A nivel urbano somos viejos, no servimos, no producimos. ¿Por qué no te mueres? Apestas. Violencia psicológica. Ha crecido la violencia económica, la violencia patrimonial. Pero en las comunidades rurales, por eso hay que aprender de los otros. Hablamos de sistemas de cuidado, ya hablan las políticas, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ya ha presentado hace más de 4 años, pero el Congreso los devuelve, el Congreso lo desaprueba, el Congreso no lo aprueba. No importa, seguirán envejeciendo ellos, pero nosotros seguimos trabajando. Pero necesitamos políticas diferenciales, porque necesitamos sistemas de cuidado de repente. La familia ya no es la familia nuclear, papá, mamá, hijos, una ampliada. No, ahora somos menos. No tenemos hijos algunos. ¿No? Necesitamos sistemas de cuidado para seguir activos, pero no unos centros donde nos encierren. ¿Dónde está la autonomía? El vicerrector, cuando inició, señaló, ¿no? Mi padre dictó hasta 3 días antes de su fallecimiento. Quizás fue eso lo que empujó a eso. Las depresiones, la soledad, el abandono. Eso es lo que nos mata. Hay que hacer actividades. Esto es lo bonito. Estos son los cambios que en realidad tenemos que mirar en las políticas públicas. No solamente, en realidad, armar normas, armar leyes, sino que se traduzcan en acciones, ¿no? Porque nosotros, para estar activos, no solamente a nivel físico, ¿no? Pero también a nivel cognitivo tenemos que estar leyendo, tenemos que estar aprendiendo, además porque todos los días aprendemos. Entonces las universidades tienen que cambiar sus lógicas. De repente ya no son pregrado para chicos de 18 y 20 años. Justamente la PUC es una de las primeras universidades en abrir, ¿no?, la Universidad de la Experiencia, la UNEX, ¿no? Nosotros en San Marcos recién hemos cumplido 4 años y con lucha tener el curso de gerontología social. Y Elia también es una de las precursoras en la Escuela de Sociología meter el curso, ¿no? No se puede. Y no se puede parar. Pero bastante difícil, pero no imposible. ¿Se pueden hacer cosas? Sí. Pero entonces, si tenemos políticas que sean acordes a esta realidad, es la pregunta. Y de repente, hoy esperamos que ahí o por aquí, quienes están tomando decisiones políticas, comiencen a mirar qué está pasando con nuestro país, ¿no? Y, por tanto, hay que plantear coherencia, políticas públicas coherentes. Sí, pues hemos avanzado en normas. Yo no voy a mencionarlas todas, seguramente nuestros compañeros latinoamericanos preguntarán qué cosas tenemos, ¿no? Pero sí, nosotros hemos firmado lo de la convención, tenemos la ley, la 3490, la ley de adultos mayores, su reglamento, tenemos una política nacional multisectorial al 2030, ¿no?, que te dicen multisectorial, que todos los sectores deben intervenir, pero sin presupuesto, ¿no? Coherencia, pues. Normativa sí tenemos, plata no hay. Entonces, ¿cómo vas a trabajar sin recursos económicos que son fundamentales, ¿no? Pero además porque ya la política nacional señalaba que existe una discriminación estructural por motivos de nuestra edad. El edadismo le llaman a nivel teórico, ¿no? Nos discriminan porque ya no producimos, dicen. Pero no. Los mayores profesores universitarios
¿no? Tienen 60, 70 años, están activos, están trabajando. Hay poblaciones todavía. ¿Quiénes son las grandes autoridades? Ahí están los hermanos también, de Cusco creo, en las comunidades amazónicas, los apus, ¿no? Pero en realidad también hay que mirar este tema, que es diferencial. Las esperanzas de vida, la calidad de vida, no es igual para todos, en igualdad de condiciones. Hay que señalar que tenemos también adultos mayores pobres y pobres extremos. El Banco Mundial ha señalado que con la pandemia más bien hemos retrocedido, mayor pobreza. ¿A quiénes afecta más? ¿No? A nosotros. Pero también hay que señalar que una de las cosas fundamentales es que somos pobres con esta esperanza de vida. ¿Quiénes viven más? ¿Qué dijo Walter? ¿Quiénes vivimos más? Las mujeres. Acá tenemos que mirar, habemos más mujeres que varones. O sea, unas dirán, no, no. Nos quedamos solas. En realidad estamos solas, chicas. Solas, abandonadas y pobres. Porque hay que ver la historia también. Hay que ver la historia. No, es parte de la realidad. Hay que debatir, ¿no? Pero en realidad nosotros venimos con un arraigo histórico también, y hay que señalarlo, ¿no? En el Perú, la discriminación por condiciones de género nos ha traído estos resultados. Si la educación, espero que, dame unos minutitos. Si la educación en realidad hubiera alcanzado a toda la población nacional, hoy no tendríamos pues población adulta mayor. Miren, el Minedu señala que solo 6 de cada 10 adultos mayores, miren, 6, es alto. No cuentan con educación básica, 6. Terrible. Y en este momento, el Minedu ha eliminado, no ha eliminado, está ahí de nombre, pero no están dictando porque no hay ni un solo sol en educación básica alternativa, alfabetización. ¿Y a quién afecta? A las personas adultas mayores, ¿no? Entonces, miren las condiciones. Uno de los últimos datos también que vieron ahí en el mapita, adultos mayores en abandono. 70% de adultos mayores de 70 años viven solos o con su pareja adulta mayor. Pero si además viven pobres, y si no han tenido empleo en un país informal donde 73% de su población tiene empleos informales, ¿qué presente y qué futuro nos espera? Se dice que de cada 3, ¿no? Mejor dicho, de cada 10 personas adultas mayores, solo 3 tienen pensión en este momento. 3. Ah, ¿y qué pensiones? Ya, y estamos hablando acá de pensiones que van principalmente a los varones. Las mujeres, como no tuvimos acceso a educación, no tenemos acceso a empleo, no tenemos pensiones. Y si estuvimos casadas en la época anterior, de suerte ahí nos deja la pensión el 50%, ¿no? La mitad, de suerte, ¿no? Pero, no, entonces vamos terminando. Pero es algo que hay que trabajar. Pensiones necesitamos. Eso es lo que le tiene que importar al Estado en general, a todos, no solo a los adultos mayores, a los jóvenes. Yo les he dicho, miren, si ahora hay 3, ustedes ni pensiones van a tener, ¿no? Porque eso es lo que hay que mirar. Y finalmente quisiera señalar que las políticas públicas no solo necesitan ser coherentes, ¿no?, en los objetivos que se plantean, ¿no?, sino también deberían tener una institucionalidad. Solo tenemos en este país una dirección pequeña, que cuando yo la asumí éramos 5 personas. Ahora, bueno, tiene un poquito más de personal, pero no basta. En otros países ya hasta un viceministerio se piensa. Es lo que hay que mirar, ¿no? Pero también necesitamos institucionalidades orgánicas. ¿Dónde están ubicadas? ¿No? ¿Son importantes? Claro, en los gobiernos locales ahí sí han, con presupuesto, con personal capacitado, ¿no? Y también necesitamos recursos humanos,
Necesitamos geriatras, gerontólogos, especializados en la materia, en todas las materias. Esto no es un tema solamente de salud, médicos o enfermeras de cuidado, ¿no? Necesitamos economistas, contadores, pensar las cuestiones de mercado. De repente ya no hay que pensar en alimentos, pañales para niños, sino para adultos mayores. Cambia todas las lógicas, ¿no? Necesidades de servicios, servicios públicos en salud, en educación, en protección diferencial. Entonces, nos falta de repente en las políticas públicas tener esta mirada mucho más amplia a partir de la diversidad que somos como adultos mayores y no cometer estos errores anteriores de políticas horizontales como si todos fuéramos iguales. Tenemos necesidades distintas. Bien los que son jubilados y tienen algo de pensión, pero no son de las mejores seguramente. Pero los que no tenemos, ahí viene la lucha. Vamos a estar en abandono, pobres, pero eso es lo que tenemos que evitar. Entonces hay que tener una cultura, pero sobre todo desarrollar acciones como estas solidarias que permitan mantenernos activos, que nos permitan tener redes de cuidado y sobre todo que nos permita seguir así unidos y unidas. Muchísimas gracias. Está abierto, está abierto. Bueno, le agradecemos a Lidia sus comentarios y presentación. Walter, sería preferible que escuchemos a Eldia, después al otro panelista que está aquí sentado, y después nos des una refrescada sobre la información que se ha presentado. Gracias, Lidia. Y presento a Eldia Luna, magíster en Sociología, ex decana 3 veces del Colegio de Sociólogos de Lima y Callao, funcionaria pública de larga y limpia y prolija trayectoria, que es bien importante. Gran colaboradora de la asociación, maneja estos temas, creo que es un panel de lujo hoy día, un expositor y 2 panelistas como ellas. Eldia, gracias por venir. Gracias, Adulto Feliz, por la oportunidad que me dan de estar con ustedes. Estoy un poco mal de la garganta, así que voy a tratar de ser muy sucinta. Walter, en el 1950, la esperanza de vida era 50 años aproximadamente. Hoy en día son 75 años. Este año sí, más o menos. 74. Un comentario sobre ese aspecto. Se ha recuperado la tendencia al ascenso después del bache de la pandemia. Pero oficialmente el Perú necesita hacer un censo para actualizar formalmente todas sus proyecciones de población nuevas. Sin embargo, obviamente no hay otras instituciones. Por ejemplo, Naciones Unidas presenta dentro de un par de días sus nuevas proyecciones. Algunos de estos gráficos son del 2022. Se van a modificar muy ligeramente probablemente con el 2024, pero sí nos hemos recuperado y hay una tendencia al ascenso. Pero insisto, no solo hay que mirar la cúspide, hay que mirar abajo, porque cada vez la tendencia, la disminución de nacimientos es mayor y los efectos que eso va a tener en el mediano, corto y largo plazo son descomunales, ¿no? Bien, siguiendo a Walter, en 1950 la esperanza de vida 50 años. Hoy en día, aproximadamente 75 años. O sea, la humanidad habría ganado 25 años para envejecer. Sin embargo, ese envejecimiento, muy aparte de considerarlo un logro de la humanidad, nos trae un escenario totalmente adverso. Walter nos está diciendo que cada vez nacen menos niños. Hay parejas, como el último de mis hijos, que tiene 3 años de matrimonio y los 2 han decidido que no van a tener ningún niño. Siendo jóvenes, profesionales los 2, dice que los niños salen muy caros y que ellos prefieren vivir, desarrollarse como pareja y no como padres. Entonces, no él es el único. Hay mucha gente que opina o tener 1 o 0 hijos. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas que vamos envejeciendo? Antes las familias
cuidaban 100% a sus abuelos, los podían cuidar plenamente. Nadie contrataba a un cuidador en la casa. La familia podía cuidar. Hoy en día en mi casa yo tengo mi madre de 97 años. Soy yo, tengo mi hija de más o menos 5 décadas, mi nieto de 3 décadas y mi bisnieta de 1 año. Entonces, en mi casa tenemos 5 generaciones. ¿Quién va a cuidar a las personas que están tan jovencitas y que no van a tener hijos, no van a tener sobrinos? Incluso ya me han dicho, mis hijos, será la única bisnieta que tú tengas. Nosotros ya no vamos a tener, mis nietas, nosotros no vamos a te vamos a dar más bisnietos. Ella es la única, ámala mucho, es la única bisnieta que tendrás. Nosotros voluntariamente no vamos a contribuir con que tú tengas bisnietas y bisnietos. Entonces, esto nos está expresando que hay una situación de dependencia. Hay menos personas que nos puedan cuidar e incluso hay menos personas que podamos trabajar. ¿Quién va a trabajar por nosotros si por decir yo no tuviera ningún nieto, ningún hijo, ningún bisnieto? ¿Quién iba a sostener mi envejecimiento? Porque hay muchas personas que no tienen familias. Entonces, este es un problema de dependencia. Hay muchas personas que van a necesitar, y en este caso las políticas públicas, pese a que las tenemos, en lo cual he trabajado 20 años en políticas públicas, no nos está dando las salidas en el tema de cuidado. El Estado casi ha descansado plenamente en la familia para cuidar a las personas adultas mayores. Y no tenemos, supongamos que son personas, incluso muchos hijos, se van a trabajar al extranjero, mandan dólares, pero no están acá. Y los abuelos y los padres, como bien dijo Lidia, las madres, nos estamos quedando solas. No tenemos la culpa de que los varones tengan una esperanza de vida menor que la nuestra. Entonces nos estamos quedando solas, ¿no? Entonces no estamos pensando qué va a pasar dentro de 10, dentro de 20 años con la mayoría que aquí, porque aunque no crean, el envejecimiento solo es cuestión de tiempo. De repente alguien dice, ahorita soy joven, dentro de 10, 20, 30, 40, 50, vas a ser una persona adulta mayor. ¿Quién te va a cuidar? Por otro lado, lo de las pensiones. Efectivamente, de 4,5 millones de personas adultas mayores que tenemos en el Perú, solamente 1/3, la tercera parte dividida en 4,5 millones entre 3, solo esos tienen pensión de jubilación hoy en día. Y las otras 2/3 partes no la tienen ni la tendrán. No porque no hayan trabajado toda su vida, sino porque el sistema de nuestra sociedad no les ha permitido aportar para una pensión de jubilación después. Y los que tenemos pensión de jubilación, muchas veces nos reímos de lo chiquitas y frágiles que son nuestras pensiones, ¿no? Demasiado pequeñas. Si no tuviéramos apoyo familiar, nadie podría vivir. Por ejemplo, en la ONP hay pensiones de 150 soles al mes. ¿Cómo va a vivir una persona? No le alcanza para pagar la luz y el agua nomás de repente, ¿no? Y si bien es cierto, tenemos pensión 65, que nos da 125 soles al mes, porque nos da cada 2 meses 250. Pensión 65 no es una pensión, es una transferencia económica. Yo creo personalmente que pensión 65 debería convertirse en una pensión no contributiva, porque ya tienen las personas, ya tienen el presupuesto, obviamente que sería pertinente que las vayan mejorando, porque ¿qué va a pasar con los 2/3 de población adulta mayor que nunca se va a jubilar? ¿De qué vamos a vivir? Y como dijo Lidia, no es el tema, el problema no es de nosotros los viejos y las viejas, es de toda la sociedad. ¿Quién se va a ocupar si nosotros envejecemos sin ningún recurso pensionario? Toda la sociedad va a tener que cargarse con nosotros. Y también para las personas jóvenes, hoy en día se ha puesto muy de moda lo de servicios no personales, el pago con recibos por honorarios, y todas esas personas que dan su recibo por honorarios no tienen ningún acceso a seguridad social. O sea, ellos van a ser peores que nosotros todavía, los chicos, las chicas que viven del recibo por honorarios no tienen ningún aporte a seguridad social.
O sea, los chicos que ahora están cotizando, están cobrando con un recibo, no tienen ningún acceso a seguridad social. Entonces, el cuadro, el escenario de futuro, como bien decía Lidia, ¿qué vamos a hacer nosotros? Incluso las personas adultas mayores del Perú no hemos tenido la capacidad de organizarnos, como por ejemplo en Chile, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, que la población adulta mayor sale a luchar por la defensa de sus derechos. Y los gobernantes tienen respeto por el movimiento de las personas adultas mayores. Nosotros lo que hacemos ahora, participamos, por ejemplo, en un CIAM, en un CAM, en una parroquia. Nuestra participación es de carácter social, pero las personas adultas mayores del Perú como tal, no tenemos una vida política, una participación política. Si bien es cierto hay congresistas adultos mayores, no han ido al Congreso por ser adultos mayores. Muy por el contrario, ni quieren que se les mencione que ellos son personas mayores, ¿no? Y las propias personas mayores tampoco les interesa incursionar en política, porque lo consideran que es un ambiente corrupto, en fin. En conclusión, ¿quién nos defiende? ¿El Chapulín Colorado? ¿Quién nos defiende a las personas adultas mayores, no? Si ni siquiera nosotras mismas decimos, bueno, pues voy a formar mi partido de los viejos y las viejas, ya. A ver, venga, 4,5 millones de personas podrían votar por quien se lanzara por esta plataforma, ¿no? Bueno, que no sean 4,5 millones, que sea 1,5 millones que nos apoyara, podríamos, digamos, luchar por nuestros propios derechos, ¿no? El futuro no está nada fácil para nosotros. En lo que es salud, es muy heterogéneo, como decía Walter. Hay un grupo que recibe salud de seguridad social. Supuestamente serían los que están mejor. Los que reciben el CIS, sabemos que cubre a gran cantidad de personas adultas mayores el CIS, pero es una capa simple. He escuchado mucho en investigaciones cualitativas que las personas que van al CIS dicen, me dan paracetamol, ¿no? Y yo ya ni quiero porque ya tengo un montón de paracetamol en mi casa. Pero para otras cosas, para otros temas de mayor envergadura, como bien dijo, no sé si Lidia o Walter, tenemos aproximadamente 300 geriatras en el Perú, de los cuales 200 estarán en Lima. Hay regiones que no tienen ni un geriatra y no se siguen formando. Pediatras, no sé cuántos miles habrán de pediatras. ¿A quién van a atender los pediatras cuando no hay bebitos? Ahora, algo que quería... A los seniles. Algo que quería decir para finalizar, algo que tenía solamente para finalizar, que lo estaba comentando con Vicky, mi compañera, que vamos a estar el próximo jueves aquí. En el Perú hay servicio de salud sexual y reproductiva. Entonces, ¿qué significa eso? Que las personas adultas mayores no tienen sexualidad, porque díganme dónde hay una persona adulta mayor que tenga vida reproductiva. No hay. Por más entusiasta que sea. ¿Ya? Por más entusiasta, por más teoría y práctica que tenga. Entonces, díganme ustedes, ¿dónde van a ir las personas adultas mayores que quieren informarse sobre su salud sexual? Que es un derecho. Es un derecho, la salud sexual es un derecho para todas las personas. ¿A dónde va a ir una persona adulta? Ni siquiera en servicio privado hay. En Argentina, cuando estuve para un evento, me di con la sorpresa que las universidades y las facultades de psicología tienen servicios de atención para ver, entre otros temas, la salud sexual de las personas adultas mayores. Díganme, ¿en qué universidad del Perú tenemos ese servicio? Y como bien dijo Lidia, San Marcos, mi alma mater, la cuatricentenaria, no tiene ni un curso de envejecimiento en todas las carreras. Ni siquiera un curso, aunque sea de 30 horas, no hay. Entonces, el tema de la persona adulta mayor no está en la agenda pública. Nadie considera que las personas adultas mayores, los 4,5 millones que somos, debemos seguir contribuyendo con el desarrollo de nuestro país. ¿Cómo lo hacemos si tenemos una tasa tan alta de analfabetismo en mujeres adultas mayores especialmente y del mundo rural? Dice la Ley de Educación que todos tenemos derecho a seguirnos educando toda nuestra vida,
Ni siquiera el programa de alfabetización tiene una metodología especial para personas adultas mayores. Si una persona analfabeta adulta mayor va, la sientan con uno de 20, de 30, de 15, de 12 y les dicen, mañana traes la tarea de tal manera. Y las personas no saben a veces ni agarrar el lápiz. Son personas que tienen 80 años, nunca han agarrado un lapicero, no pueden hacer la tarea, no van. El instructor le dice, no has traído la tarea, no has cumplido. A la tercera clase ya no van a alfabetizarse, porque no hemos desarrollado metodologías adecuadas para nosotros. Y así en general en todo, repito, no estamos en la agenda pública, hagamos algo para estar. Todos nosotros pongámonos de acuerdo qué hacemos, y ahí lo dejo. Bueno. Un comentario que quisiera hacer sobre aspectos técnicos de la esperanza de vida. Se suele hablar de esperanza de vida al nacer, pero en realidad todas las personas que están vivas tienen una esperanza de vida. Es variable, obviamente. Hemos visto que una persona de 80 años puede tener una esperanza de vida residual, se llama en ese caso, de 5 o 6 años. Pero toda persona que está viva tiene una esperanza de vida. Por costumbre se suele referir a la esperanza de vida al nacer. Y creo que este evento también nos llama la atención sobre la necesidad de mirar otras cosas, más allá de solo los números y nada más que los números, y no limitarnos a los grandes valores o estimaciones de Producto Bruto, etcétera, solamente eso, ¿no? Sino que hay que mirar relaciones sociales, relaciones de género, que se van construyendo y se mantienen y se sostienen en el día a día. En el año 2010 se realizó en el Perú la encuesta de uso del tiempo. Con base a esa encuesta y con la del 2014, la ENAO, se hizo el año 2017 una estimación de la contribución del trabajo no remunerado, y es aproximadamente 20.4% del trabajo no remunerado en los hogares, es el equivalente del PBI nacional, es lo que no entra en la contabilidad nacional. Es decir, lavar, planchar, cocinar, cuidar, equivale al 20.4% del PBI nacional. En otros países de la región está entre 20 y 25, es variable, depende de los métodos al final, pero es más o menos entre un cuarto, un quinto del PBI es el trabajo no remunerado, es decir, aquel que no se ve, que no se suele estimar en las cuentas nacionales. Unas preguntitas, Walter. Y de ahí 2/3 son contribuidos por mujeres, ¿no? Y Eli hacía referencia a la salud sexual y reproductiva, salud sexual de las personas adultas mayores. Hasta hace algunos años, cuando se trataba de presentar informes internacionales de Perú sobre violencia de género, se refería a lo que decía la ENDES, que es el grupo de 15 a 49 años. No había ningún dato sobre personas adultas mayores. Ahora ya existen. Hay registros administrativos, pero los registros administrativos captan aquello que viene a la demanda. Y 7 de cada 10 casos, en general, de violencia basada en género no son denunciados. Y de allí el 90% va a la comisaría. Creo que lo fundamental es tener en cuenta este cuadro, creo, entre otros, ¿no? Yo me quedaría, si tuviera que quedarme con todo, sería que cómo van cambiando las relaciones de parentesco a lo largo del tiempo. Y no es lo mismo recibir una visita mensual de una comprometida y calificada enfermera que nos viene a visitar para vernos la presión, que tener la visita de un hijo, de un sobrino, de un nieto, que probablemente también está en el extranjero o solo nos manda una llamada mensual, ¿no? Creo que hay que mirar no solo los números, sino no olvidar que los números tienen que ser interpretados. El problema en la estadística no es la demografía o en la epidemiología, no es la estimación, es la interpretación. Y la interpretación siempre es contextual. Y el contexto es el que va cambiando. Y no olvidemos que el cuidado es finalmente lo que hacen en torno a nuestras familias ante el desmantelamiento de las políticas públicas, ante la ausencia de políticas públicas. Nuestras familias se organizan, responden como pueden, porque no es relevante, entre comillas, ¿no? Y dicen, ¿cuánto cuesta? Cuesta hacer una política pública, cuesta hacer, pero mucho más cuesta a los individuos, a las familias, los cuesta no hacer. Y lo que ha habido en los últimos tiempos en
en América Latina y en el mundo es un desmantelamiento de la idea de lo público, de lo colectivo, de lo relacional. Somos seres relacionales, sociales, y no solo racionales que producimos. Entonces hay que mirar toda esa riqueza que está entre nosotros para recuperarla, ¿no? Gracias. Walter, gracias. Yo te quería hacer algunos comentarios. Decía que esta mesa está muy sabrosa. Hay en la presentación y en los comentarios hay varias perspectivas, ¿no? Hay una perspectiva, la perspectiva de las grandes cifras, de las grandes tendencias demográficas. Y lo que yo observaba de la lectura de lo que tú presentabas era que no somos ajenos a las grandes tendencias mundiales, o sea, no somos una isla, estamos totalmente insertos. La caída de la tasa de fecundidad es un severo problema estructural por las razones que han señalado. Hay las que podríamos decir tienen más dimensión emocional, es quién nos va a cuidar, ¿no? Es decir, ahí hay un tema. Pero el otro, y eso dicho sea de paso, quién nos va a cuidar en un contexto de muchas carencias de responsabilidad pública sobre nuestra vejez, ¿no? Pero el otro tema es, además de esta dimensión, es el tema de los sistemas de pensiones. Los sistemas de pensiones están colapsando, no solo aquí, sino en el mundo. O sea, es decir, colapsando por combinaciones de razones. Los sistemas de capitalización individual fracasaron en México, fracasaron en Chile, fracasaron en Argentina. O sea, no han sido una opción. Entonces, claro, esto es controversial, porque el otro día Miguel le decía, bueno, pero ahora reparten. Sí, las políticas las responsabilidades públicas están alimentadas de clientelismo y de decisiones que son evidentemente más políticas que racionales. Pero es cierto que no había mucho espacio de dónde sacar y había una función macroeconómica de ese repartir, que era mantener el consumo de sectores medios, ¿no es cierto?, activo para mantener la economía reflotando. Cuando dicen, bueno, estamos en los niveles del 19 o más, evidentemente hablamos seguramente de una economía dinamizada por quienes han retirado de las AFPs. Pero ya sabemos que el sector que percibe, que tiene acceso a una FP. Perdón, pero no solo a una FP, sino en general a una jubilación, realmente muy reducido en un país con 80% de informalidad. Entonces, aquí entramos en otros dos temas que para mí son inquietudes. Uno es, tengo un comentario antes, creo que este tema de la fecundidad tiene una cuota de pragmatismo, evidentemente, lo difícil que se hace en el mundo moderno tener hijos y criarlos cuando además, ¿no es cierto?, hombres y mujeres tienen que trabajar para que los hogares sobrevivan en condiciones, como ya se comentó, muy desventajosas, por ejemplo, para las mujeres, pero que cada vez están siendo menos también, por lo menos en lo formal, y entonces eso genera, ¿no es cierto?, expectativas de inserción en el mercado laboral que se están felizmente realizando. Pero entonces, creo que hay un tema que yo llamaría ideológico, que es la exacerbación del individualismo. Detrás del no cuidado no solo está una realidad económica, que existe, por favor, objetiva, una realidad demográfica que hace menos a los más jóvenes y por lo tanto va a poner a estallar los sistemas de pensiones, por lo menos aquellos contributivos, y los no contributivos dependen básicamente del ingreso del Estado, y los Estados todavía en muchas partes del continente son de un espíritu neoliberal que lo que hace es excepciones tributarias en vez de generar una tributación razonable para poder mantener a los más pobres. Entonces, esto en un contexto de profundas desigualdades, ¿no? De profundas desigualdades. Pero yo quiero referirme a esa cuestión ideológica donde podemos también hacer cosas. Es el tema de cómo nos relacionamos y cómo permitimos que la familia se relacione entre sí. Tenemos que cambiar los modelos de relación. No tengo una varita mágica ni una bola de cristal de cómo hacerlo, pero sí sé que a estas alturas todos somos más individualistas. Invitar a alguien a nuestra casa es algo que nos cuesta más esfuerzo, real probablemente, pero también comenzamos a cambiar nuestros patrones, nuestra necesidad del otro.
estos temas que Laurita desarrolló también de la soledad no deseada. Somos gente más sola. Y creo que no es solo nuestros hijos que son más solos. Nosotros, los mayores, también somos más solos. Comienzan a fastidiarnos un poco más las visitas, la presencia continua. La suegra. Yo recuerdo en un focus que había una señora que le preguntamos, bueno, ¿y cómo es este asunto con tus nietos y con tus hijos? Mira, la verdad es que el día domingo se presentan a mi casa, ¿no es cierto? Almuerzan, yo preparo la comida, lavo el servicio, los tengo que atender. A la miércoles, o sea, quiero estar más tranquila. Entonces, esto que... Ahí está la señora, me dice, ya, sí, así es, así es. Entonces, tengo una hermana que ha cumplido 70 años y no se encuentra bien, pero hasta el año pasado festejaba su cumpleaños y ahora también tiene la ilusión de hacerlo, pero hace 7 días que viene pateándonos el encuentro para darle un regalo y una torta. O sea, hay una cosa que significa este entrenamiento en la soledad que me parece peligrosísimo porque viene de todas las partes. Heidi insistía en el Congreso en las dimensiones intergeneracionales y no sé si le hacía o yo no daba la sensación de hacerle suficiente caso, pero es importantísimo, ¿no? Realmente el tema intergeneracional, porque también tenemos que desarrollar culturas diferentes. Hay cosas que no van a poder cambiar y ahí vienen mis reflexiones y también mis preguntas. La tasa de fecundidad no la vamos a alterar dramáticamente, o sea, salvo pues que tengamos algo así como un día de la semana dedicado solamente a hacer el amor y a ver si a alguien se le escapa. Entonces, ¿no? El día del amor a la semana, para ver si eso podría hacerse, digamos. Habrá amor, pero no habrá hijos. Bueno, pero siempre se le va a escapar a alguien. Entonces, más escapadas, más posibilidades, es un hecho estadístico. Pero es bien difícil, ¿no? Ir por ahí. Es la cultura también del valor de la familia. O sea, claro, eso es un tema que nuestros hijos tienen que aprender en nosotros, porque al verlo probablemente podamos generar otro tipo de posibilidades. Por supuesto, sé que la familia de él es muy linda, y por más que vean una familia linda, no vamos a tu nieto o a bisnieto, no los vamos a estimular demasiado. Habrá que poner, no sé cómo hacemos para incrementar la sensualidad, pero necesitamos... O sea, hay una cultura diferente. Creo que el tema ideológico es bien importante. Y obviamente, para acabar, perdóneme, el tema de los derechos. No podemos hacer todas estas cosas obviamente sin plata, sin recursos. Y la plata se nos va en un sistema de salud ineficiente, absolutamente ineficiente, perjudicial además para los más pobres. Se nos va en el hecho que no hay un sistema de pensiones que cubra nuestros desbalances patrimoniales o nuestros ingresos. O sea, no hay definitivamente una política, lo que llaman una política pública, pensada, ¿no es cierto?, con una estrategia de desarrollo de país para toda su gente, ¿no? Entonces ahí creo que tenemos definitivamente que ir por la vía que señalaba el señor vicerrector de investigaciones de la Católica, el flamante rector de investigaciones de la Católica, como decía el señor Eduardo Ismoes, hijo de un precursor de la sociología en el Perú, él fue muy modesto en señalarlo, Aníbal Ismoes Cairo. Entonces él decía algo que nos parece importante, no solo adultos felices, sino la única forma es adultos combativos, porque sin combate no hay, quien no llora no mama, o sea, realmente hay que patalear, hay que exigir, pero es con racionalidad, por supuesto, ¿no? Con racionalidad, por supuesto. Sí. Si me permites un detalle, yo he estado toda la mañana en un evento de CEPLAN, en el cual supuestamente hemos hecho el planeamiento hasta 2050. Ni un reglón he visto de envejecimiento en ninguna parte. Por supuesto, yo en mi grupo he estado hablando de los analfabetos, pero ¿qué significa esto? Que si las instancias que están haciendo el planeamiento hasta 2050 no nos consideran, será porque guagua que no llora, no mama. Sí. Viejo que no llora, no envejece bien. Gracias. Gracias. Bueno, chiquito. No, ahora sí. Tenemos preguntas para ti después que nos comentamos. Si ustedes miran la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que publica con la República, del mes de mayo, la versión completa, hay una pregunta sobre el futuro. Le preguntan a la gente, ¿le irá mejor al Perú? 55% dice no. ¿Y a usted le irá mejor? 1 de cada 3 dice no.
Lo cual creo que es muy decidor de cómo está la sociedad sintiéndose respecto de su posible, de lo que se viene. En ese contexto, imaginen esto, y esto solo en Perú, imaginen los jóvenes en Europa, que ven el cambio climático, que ven la guerra en Ucrania, que ven la guerra nuclear cerca. ¿Qué idea de futuro pueden tener? Entonces, el mundo que hemos construido, al que hacía referencia Krishna, está en múltiples crisis, se habla de policrisis, y entre ellas estas de las expectativas, que se expresa en las expectativas reproductivas. La tasa global de fecundidad en Perú está más o menos 15%, según lo observado, respecto de lo proyectado, en parte porque la idea de futuro también ha ido cambiando. Pero no olvidemos, es el promedio nacional, porque igualmente hay grandes diferencias. En las adolescentes más pobres, 1 de cada 5 ha estado alguna vez embarazada, y en las del sector más alto, 1 de cada 50. Las adolescentes hace 30 años, 1 de cada 2 hubiera preferido postergarlo. En el 2023, 3 de cada 4 hubieran querido postergarlo. O sea, no pueden los adolescentes siquiera decidir libre e informadamente cuántos y cuántos hijos tener. En los últimos 5 años, 2019, 20, 21, 22 y 23, embarazos, no partos, embarazos en niñas de 10 a 14 han sido 18.000 aproximadamente, según estimaciones que hemos hecho en el UNFPA. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos embarazos terminan en partos a los 15 años. ¿Ya? Entonces, 5.000, y todos son fruto de violencia sexual. O sea, hay grandes desigualdades detrás de estos números. Se pueden monitorear porque el Perú tiene buenas encuestas, tiene buenos registros administrativos. La cuestión es mirar con lupa, hacer las preguntas adecuadas, que son nuevas preguntas, ¿no? Para plantearnos respuestas más imaginativas y sobre todo que sean más inclusivas. ¿Por qué? Porque esto que estamos hablando es el promedio nacional, pero dentro de ese promedio si queremos promover, digamos, políticas pronatalistas, la gente tiene que libre e informadamente decidir cuándo y cuántos hijos tener. Pero eso, hoy día, no es verdad, no es posible. Y menos aún para quienes son más pobres. Porque la mayoría hubiera querido posponer por las condiciones en que tiene que vivir. Por lo tanto, la política tiene que crear esas posibilidades de habilitación, de crear un entorno acogedor para la reproducción, ¿no? Nada más. Gracias. Walter, aquí tenemos alguna pregunta. Interesante lo que dijo, además de políticas pronatales, ¿no? Lo complejo que es hoy día pensar en políticas pronatales. O sea, realmente en un contexto de tanta pobreza. Alguien decía, gracias Walter, data muy valiosa para todos los que estamos interesados en hacer el cambio. Dice, ¿podrás compartir tu PPT? Que me escriban. Que le escriban, Walter. Es parte de un trabajo en curso, así que... Más grande, más vasto, sí. Y que podremos disfrutar también. Sí, pues, depende de adultos felices. Ok. También hay políticas normativas, decían, pero no hay dinero. Nombra, dice, la primera acción que tomarías contando con dinero. ¿Yo? Yo no tengo dinero. No, se refería, decía después, puede buscarse en organismos internacionales o empresas responsables. Realmente no, creo que empezaría por lo que dice Elia, ¿no? Mover, y lo que dices tú, Krishna, ¿no? De ser adultos felices a ser adultos combativos, porque los derechos no han sido logrados sin movilización. Que hayan mujeres en las universidades no ha sido logrado sin movilización. Que nuestros padres trabajen, que tengan, hasta el voto ha sido conquistado. O sea, es parte de una lucha y a la larga es política finalmente, ¿no? Finalmente. Creo. No es problema, en primer lugar, de dinero. Pero depende, pues, ¿no? Hemos visto acciones en las cuales, o sea, pero cuesta mucho más no hacer. O sea, en las estimaciones creo que tiene que entrar el criterio se llama costos de omisión. Hacer cuesta, pero no hacer cuesta mucho más. Pero ese no hacer a veces la pagábamos los individuos.
que a la larga es como creer, por ejemplo, en Lima, ¿no? Todos compramos nuestro carro y creemos que la solución, la suma de soluciones individuales lleva a una solución colectiva. Y es al revés. ¿Por qué? Porque no hay pistas. Pues las pistas no crecen a la misma velocidad que los carros y tenemos un tráfico como el que tenemos, ¿no? ¿Algunas preguntas que puedan ser oralmente. quieran llegar a la mesa? Vamos, no era la idea tener preguntas personales, pero bueno. Sí, buenas tardes con todas, con todos y todos, como ahora se tiene que decir, creo. Yo acabo de cumplir 60 años en marzo, hace poco he entrado a la tercera edad, por eso estoy aquí. Actualmente todavía soy activa, trabajo en una biblioteca de un instituto de cosmética acá en el estado. Las personas postulan el ingreso directo mayores de 60 años y tengo muchas alumnas que están optando por ese estudio que se relegaron en su época de juventud y también lo ven como una opción de tener un dinero extra, ¿no? Para ellos mismos, solventarse. Esos son el tipo de alumnado que yo también atiendo porque no es biblioteca. Entonces les proporcionan material y ahí tenemos, como dice, un alfabetismo, ¿no? De enseñarles, mira mamita, acá está tu tema, te ayudo si no entiendes, o sea, es una actividad bastante directa. Entonces, nunca debemos de sentirnos menos, por más que tenemos la edad en que vamos llegando, sentirnos felices, porque seguimos siendo un cúmulo de experiencias y muchas cosas nuevas por aprender. Eso es lo que yo puedo decir desde el día a día que lo vivo. Luego, otra experiencia que he tenido, he trabajado en el extranjero, en España, he cuidado a ancianos. Bueno, no es por jactarme, tengo la nacionalidad italiana con mi abuelo. Entonces, me llevó a experimentar, ¿no? Porque yo hasta tengo mi trabajo estable, trabajo para el sector de educación, pero quise probar. Y como uno va de ya desde abajo, ¿no? Desde comenzar de cero, porque ningún estudio así es fácil de convalidar, no había estudiado nada, una profesión grande, a cuidar al anciano. Mi primera experiencia. La verdad que fue, ahorita todo lo que estamos aquí, que estamos en pañales, ¿no? En cero, con lo que he visto y yo he palpado, mi experiencia personal, ¿no? Que tenemos ese modelo, o sea, no estamos a ciegas caminando a tiendas, ya tenemos esos modelos que podemos ir encaminándonos. Yo quiero apoyar en todo esto porque he nacido en este país, ¿no? Y he vivido y he regresado porque quiero, mi familia está aquí y todo lo demás. Pero, por ejemplo, lo que ahorita me ha venido a la memoria es que me impactó tanto que las municipalidades, que ya le dicen municipios, los comunes, les dan como una medallita, no sé cómo, el criterio de empadronarlos, que ellos lo tocan, si tienen, cuando viven solos, los ancianitos viven solos, muchos, ¿no? Lo tocan y ya se interconecta con la municipalidad que les manda ya un personal de salud a su casa. Y también vienen a limpiarles. Entonces, qué bonito que entre nosotros, ¿no? También podamos aumentar ese tipo de desarrollo acá en nuestro país. Mírenme, yo he venido sin querer con mi mochilita, que yo vivo en San Miguel. Entonces dice sentirse bien y hace programas de aeróbicos, de música folclórica, es gratuito. La municipalidad está estimulando mucho a todas las personas, es libre, es gratis. También hay control de salud y yo veo que nuestro alcalde está haciendo bastante. Yo pienso que los alcaldes también podrían ser invitados para eso. Gracias, muy amable. Esos testimonios siempre, yo sé que son importantes, lo que pasa es que se nos va a venir el horario encima y el mecanismo para formular preguntas será hacerlas llegar por escrito. No sé si hay otras preguntas, por favor. Yo me encantaría, pero a ver, un minutito a la pregunta y un minutito a la pregunta y ahí quedamos, ¿sí? Micro. Y ahora hay más adultos mayores que porque no hay la de concepción. Pero sin embargo, la sociedad está creciendo enormemente la violencia contra adultos mayores. Entonces, finalmente, no haber jóvenes, tampoco adultos mayores, porque ahorita están muriendo de depresión porque sus hijos adultos los están maltratando porque ellos dicen no son los buenos padres. Imagínate ahora, y además después, ¿cómo será? Dos, siempre te decimos que falta no hay falta siempre, sino que hay corrupción. Y
Y lo que hace falta es vigilancia ciudadana. Eso falta. Todos somos zombies. La gran mayoría. Vemos, pero no decimos nada. Eso es lo que ya comentamos. Gracias, muy amable. Tenemos una charla sobre el tema de cuidados que tiene varias dimensiones que seguramente serán más pertinentes todavía con respecto a la violencia. ¿Ah? Chiquita, claro, ¿cuál? ¿Qué significa en este evento la palabra historia? ¿Qué significa para los 4 panelistas en este evento la palabra historia? Gracias. Vicky, ¿querés decir algo? Creo que todo lo que sea crecimiento económico tiene que ir de la mano de la educación, porque cada vez más en las zonas donde reciben el cargo minero, escucho que hay diabetes. ¿Y qué pasa? Que como tiene mayor capacidad económica, el consumo de gaseosas es, pero recontra pernicioso. Eso por un lado. Por otro lado, como hay descuido del Estado, ¿no?, a 45 kilómetros de Lima capital. La empleada de mi casa tenía una madre que tenía como 82 años y no tenía DNI y era quechua blanca. Y yo dije, o sea, ¿qué van a hacer si se muere? ¿No? Porque, digamos, esa persona que 82 hace como 15, 20 años. Bueno, entonces recurrí a una trabajadora social, no dio resultado. Ya, entonces me pregunté, bueno, era de Chupaca. Me comuniqué con la iglesia, con el padrecito que tenía la partida de autismo. En 4 días ya esa señora, gracias a 40 soles, tuvo ya su partida de autismo en Lima y pudo sacar su DNI, porque si no, mira, NN para el Estado. O sea que imagínense a 45 kilómetros de la capital, contando con ayuda, digamos, la economía, el público, no es parte del Estado, porque tampoco hay difusión de las posibilidades. Ahí hay un tema bien serio también, Vicky, ahí vamos a seguir seguramente con la señora y la última, gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy Micaela Luyo, que represento a la UAM, la Universidad del Adulto Mayor del doctor Pedro Salomé Gamarra. Y queremos invitarles también a todos que se unan a esta UAM, porque ahí tenemos temas relacionados a los adultos mayores en su salud, en todas las áreas, con diferentes profesionales. Y allí nos están ayudando a nosotros a ser mejores personas, a ser adultos mayores felices, pero activos. Y eso es lo que queremos. Por eso mi compañera Maura, ¿dónde está Maura? Se me fue Maura. Y yo, Micaela Luyo, estamos aquí para decirles, amigos, somos adultos mayores, pero podemos. Así que adelante a trabajar unidos y orar por este grupo que trabaja por nosotros. Que el Señor les bendiga. Gracias. Gracias. Ahora sí, razones del Señor que pidió la perderás a perdonar, pero tendremos otro momento para escuchar. ¿Sí? A la última, ¿sí? Gracias. Yo soy adulto mayor combativo. Soy presidente de la red de adulto mayor de Vitar, durante 5 años. Tengo muchas experiencias con los adultos mayores, mucha vivencia. Lo que valoro mucho es la resiliencia de los adultos mayores, que van de menos a más, se imponen, buscan garantías soluciones, pero nunca se obligan, nunca dan más casa para menos. Eso he formado a estos señores. Por lo tanto, quisiera que acá, quien me escucha, adopten esa actitud, no sentirse en la familia menos, ni enfrente a nadie, siempre exigir sus derechos, mucho menos abandonado a la ley. Quería esa cuestión para todos, para que siempre actuemos aquí, allá y cualquier sitio. Muchas gracias. Ahora sí, la última y ahí quedamos. ¿Ah? No, a ver. Un ratito. A él, cortito. Por favor, a la pregunta. Escúchame.
citar dos. Por ahí, todos los profesores hablaron de que de 10 adultos mayores en este país que le dicen Perú, en nuestra tierra, le dicen de los le dicen sección de frutos más malos, por favor, hay 3 que solamente tienen pensión, según dijeron nuestros mismos, 10. Sabemos que una de las satisfacciones del adulto mayor de 60 años para arriba es no solamente social, familiar, sino es práctico, económico. Hay tantos adultos mayores que también están en pobreza económica, no lo menciono. Bien, pero lo único que quiero puntualizar es lo siguiente. Si pudiera traer el problema que falta, que sea fuera de la parte formal, el tema de las miserables pensiones que hay en este país, ¿cómo se origina? ¿Cómo es posible salvar con 500 soles, 800 soles, 400 soles? En este país, la gente queda triste, por dicho, derivado porque no hay 3 de 10, los 10 son pobres, no tienen nada. Entonces, estamos lo que es supervisado, las pensiones del mundo, las cuentas Mira, por favor, te cuento una cosita. Por favor, escúchame, gracias, muy amable. Queremos comentarles una cosa que aquí con Elia recordábamos. Estamos preocupados por el tema de pensiones y con Elia hablamos que en algún momento nuestro siguiente paso después de este evento, que tiene una visión más global del problema, va a ser trabajar el tema de pensiones en un evento similar. Así que contamos con eso y con su asistencia. Bueno, a ver, por favor. Cortita, por favor. Yo vengo de Vilcay, Juan de Vilcay, estoy acá por motivos de salud y qué gusto me da asistir a estas charlas precisamente donde tocan la ancianidad feliz. Fui profesor, soy discapacitado, no escucho, pero mi esposa es mi oído, juntos hacemos muchas cosas. El problema de la ancianidad feliz, imagínense ustedes que son personas normales. En el caso de nosotros es mucho más, es más disciplinado, hay más estimación y todo. Y ustedes imagínense allá en la zona en donde vengo Juan Federica, mucha gente que es hablante, gente van a saber donde ustedes han tratado. No es la realidad, es muy clara. Pero hay una cosa muy importante que han tocado ustedes. Dice la formación de una cultura de respeto a los ancianos. Eso es muy importante. Y algunos de nosotros de profesores hacíamos eso con nuestros alumnos, ¿no? Pero lamentablemente así. La ciudadanía en general no va a hacer eso, pero que nosotros ya desde ahora empezamos por lo menos que estamos asistiendo a este curso a valorar a nosotros, pero eso sí, haciendo cosas importantes, demostrando como los ejemplos que ustedes nos han dado, porque si solamente decimos, hablamos, si no hacemos nada, no contribuimos tampoco nada y vamos a seguir siempre con esa normal. Bueno, ahora sí.
Muchas gracias, compañero. Y Walter, muchísimas gracias, porque de alguna manera este problema también de los discapacitados lo planteaste en gráficos, personas con discapacidad. Y siempre me corrigen las dos especialistas del adulto mayor con la experiencia pública, porque la palabra precisa, personas con discapacidad. Walter, muchísimas gracias por tu intervención y gracias a este panel que nos ha hecho sobrellevar esta reunión de una manera tan grata.